Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la gracia de Dios y hemos estado mirando el pacto de la gracia, el pacto de Abraham, que Dios hizo con Abraham, un poquito del pacto de la ley y comprendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros los hombres, que ha sido una misericordia muy grande la que ha tenido Dios con nosotros, pero muy grande lo que Dios ha hecho. Así que en esta noche vamos a continuar y quisiera que, habiendo entendido cómo entramos en el pacto de la gracia y cuáles son los pasos que debemos dar, entonces también miremos cuáles son las promesas que Dios ha dado para nosotros. Quisiera que miráramos algunas. Entonces vayamos a Isaías capítulo 53, porque increíblemente el pacto de la gracia y el nuevo pacto estaban profetizados ya por Dios desde profetas que estaban en la ley, y aunque ellos eran profetas que estaban en la ley, Dios les mostró que venía un tiempo diferente donde Dios le iba a cumplir la promesa que él había hecho a Abraham, porque no se podía quedar sin cumplimiento esa promesa. Entonces aquí vamos a leer el capítulo 53 de Isaías, versículo 1. Y leamos hasta el 6, y del 1 al 6 vemos, aquí se encuentran condensadas varias promesas, y quiero que las miremos por orden. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Imagínense semejante cosa tan preciosa. Entonces ya el profeta Isaías estaba hablando aquí desde el espíritu de la profecía, que es Jesucristo mismo, lo que habría de pasar, lo que el Mesías iba a padecer, y algo maravilloso, algo extraordinario, y era que todas las promesas que Dios nos había dado proféticas y todos los sacrificios que Dios había hecho culminaban en un gran sacrificio, ya no de corderos de hombres ni en los cabritos de una persona u otra, sino que ahora venía un sacrificio muy poderoso, que sería el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces ya aprendimos que la ley, ¿verdad?, tiene 613 preceptos, y que esa ley fue dada al hombre para hacer manifiesto el pecado de nosotros los hombres. Para eso fue hecho, para hacernos entender cuán pecadores somos y cuán lejos estamos de la perfección de Dios. Pero la ley no era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham, sino que la promesa de Abraham se cumple con la venida del Mesías, porque solamente a través de este sacrificio inmenso, general y grande, es que se puede dar la promesa de Abraham cuando Dios le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo? Desde el versículo 1 se anuncia cómo se entraría en este pacto. Está muy claramente dicho: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el Señor. Entonces aquí ya estamos viendo que en este pacto nosotros entraríamos por medio de la fe, por medio de creerle a Dios lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer. Y aunque para el israelita en esos momentos parecía de locos,
que todo el poder de Dios se desatara cuando yo creo en su Hijo. Así es, así es. Cuando yo creo en su Hijo Jesucristo y dejo mi vida, porque esa palabra hay que entenderla, ¿no? Fue como le dijo Dios a Abraham, y yo quiero que en eso siempre en esa claridad. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le creyó Dios a Abraham, que le dijo que le iba a bendecir todo esto. Cuando él le creyó a Dios que Dios era único y que ese único Dios iba a bendecirlo a él, en esos momentos, eso que pasó dentro de Abraham fue contado para Abraham como una obra de justicia. Entonces, ¿cuándo yo soy salvo? ¿En qué momento yo recibo el perdón de mis pecados? En el momento en que yo le creo a Dios que en Jesucristo los pecados son perdonados por medio de su sangre. Cuando yo le creo a Dios que Él me dio su Hijo para que yo no vaya al infierno, cuando yo creo en su sacrificio que me limpia el pecado, que me quita la maldad, el momento en que yo me arrepiento y digo: Dios, perdona, hasta aquí caminé en la maldad, voy a seguir a tu Hijo. En el momento en que yo hago ese propósito y creo al Evangelio de que Dios perdona a todos los hombres por la fe en su Hijo, cuando yo creo eso tan simple, yo recibo mi salvación en ese mismo instante. Porque hay que entender bien los pasos de la fe. La fe obra adentro. Por esa razón la fe y la obra son dos pasos diferentes. La fe es adentro, dentro de ti. Ahora, obviamente, y lo impresionante, y es donde los hombres nos quedamos cortos, es que solamente Dios conoce los corazones. O sea, solamente Dios sabe lo que está pasando en el interior de cada persona. ¿Quién cree y quién no cree? Eso lo sabe solo Él, ¿sí? Entonces, evidentemente, por eso es que Dios se convierte en un Dios personal, porque es que la relación con Dios es una relación personalizada, y eso lo vemos. Él trata con cada persona de manera diferente, y solamente Dios sabe quién es salvo en medio de una iglesia y quién no. Porque hay gente que estando en la iglesia realmente no cree, y hay otra gente que sí cree. Entonces, lo que quiere Dios para salvarte primero es que creas. Cuando tú crees, estás dispuesto después a hacer lo que creíste. Entonces luego viene la obra de fe o la manifestación de la fe. Entonces, por eso el profeta Juan decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento también es un acontecimiento que sucede dentro del ser humano. Entonces, la ley de Moisés estaba llena de cosas manifiestas, y por mucho tiempo ese fue como la confianza que tuvieron muchos israelitas, lo externo. Entonces, Cristo, cuando llega con los fariseos, el gran choque entre el Señor y ellos es eso: la diferencia entre lo externo y lo interno, porque ellos se fijaban mucho en lo externo. O sea, ellos querían hacer notoria su obediencia a Dios a todos por medio de las cosas externas, porque Dios había dado una serie de mandamientos para que la gente no se olvidara de sus mandamientos. Entonces, por ejemplo, Él dijo: tú vas a coger esta ley, tú vas a coger lo que yo te hablo hoy aquí en el Sinaí y lo vas a pegar, claro, cuando tengas casa, porque en esos momentos estaban en carpas, acuérdense. Él dijo: cuando entre en la tierra prometida, pongan en los postes, en los dinteles de las puertas esta ley. Estará en ti como frontales. Entonces hicieron el manto, el talit. Te harás un manto, dijo el Señor. Hola, Carlitos. Te harás un manto, te harás flecos, te harás esto para que recuerdes, ¿sí? Es lo mismo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1. Meditarás en las palabras de este libro de la ley de día y de noche, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron mucho énfasis en ese tipo de cosas. Y entonces ponen cositas como rollitos de la Torá en la puerta, cuando usted vaya donde un judío lo verá, y donde los judíos mesiánicos usted lo ve, un cosito en la puerta. Entonces ellos lo tocan
y supuestamente esa es la confianza. Pero Cristo vino a decirles, eso era necesario de hacer, porque estamos en los extremos. Y hoy en día estamos en ese problema en la iglesia, ¿verdad? Quiero mostrarles como un paréntesis antes de seguir hacia lo que vamos a estudiar, pero en Mateo capítulo 23 se resume todo ese debate que a veces hay en la iglesia, que si lo externo, que si lo interno, que cómo es que funcionan las cosas. Inclusive he visto debates que hablan de la santidad externa y de la santidad interna. Yo no entiendo eso, porque una persona es santa o no lo es, no hay santidad externa e interna. Pero mira en el capítulo 23 de Mateo, el Señor está dándole unos aires a ellos muy fuertes, porque es que ellos se fijaron tanto en lo externo que pensaron que esa era la confianza, ser buenos por fuera. Y resulta que Dios no quiere eso. Lo que para Dios prima es ser por dentro, ¿verdad? Entonces eso me recuerda a un hermano, lo que les digo, extremos. A veces hay cosas en la vida que nos llevan a extremos. Por ejemplo, él estudiaba en un seminario para misioneros, y resulta que en ese seminario había una muchacha, y la muchacha, de todas las muchachas que había en el seminario, era la única que se ponía falda. Entonces ella era muy recatada, con su faldota larga, y entonces no, porque como muy estricta y muy apegada a la Biblia, entonces no, tremenda. Pero resulta que él se dio cuenta que esta muchacha se escapaba de noche, y él no sabía qué era lo que pasaba. Resulta que una noche él la pescó cuando se escapó, y luego bien tarde en la madrugada llegó y él la cogió y le dijo, venga, dígame usted qué es lo que hace, porque yo me la he pescado que usted se escapa del seminario en las noches y vuelve bien en la madrugada. ¿Qué se va a hacer usted? Entonces ella se puso a llorar y le dijo la verdad es que yo me prostituyo. Yo voy y busco hombres en la noche, me acuesto con todos los que más puedo porque tengo un problema de nicomanía. O sea, yo nunca me sacio sexualmente. Y él le decía, pero mire, usted lo viste con esa falda y todo eso, y sí. Entonces date cuenta que esa falda era una falsa pureza, ¿sí? Entonces algo que nunca nos podemos dejar llevar por las apariencias, eso es clave, ni por una cosa ni por otra, porque nos podemos llevar grandes sorpresas, ¿verdad? Pero que si la Biblia nos llama a que nosotros tengamos un modo de vestir adecuado, sí, eso es bíblico, eso no es inventos de los hombres, eso es palabra de Dios. Y mira Cristo cómo lo resume tan bonito, aunque no encuentro aquí dónde está, pero ya les digo. Mira lo que dice aquí en el 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, ¿o qué? Aparentes. Hipócrita, acuérdense que es la palabra actor, ¿no? ¿Qué es un hipócrita? Un actor. ¿Y qué es un actor? Este es el diccionario chistoso. ¿Qué es un hipócrita? Un actor. ¿Y qué es un actor? Un hipócrita. No, ese es el diccionario. A ver, la luz era así. No. Un actor es alguien que desempeña un papel, ¿verdad? Que se le da un libreto, alguien que es diferente a él mismo. Se le da interpretación, se le da un libreto y se le dice, lea esto. Entonces usted lo lee, entonces voy a ser yo, entonces Juanito, el malvado, era un tipo que era esto, que era aquello, que era lo otro. Entonces el actor se lo lee, lo interioriza y luego sale a un escenario y hace ese papel y hasta se lo puede creer, pero realmente no es él, sino que está interpretando un papel. Entonces eso pasa con mucha gente en las iglesias. Leen la Biblia e interpretan el papel de la Biblia, pero no es del corazón, no es real, o sea, no es que ellos sean así. ¿Sí ven? Por eso es muy importante ser uno, o sea, ser como uno es. Yo, por ejemplo, soy como soy, yo soy así como soy. Entonces uno dice, pastor, pero usted es exagerado. Es que yo soy así, o sea, ¿qué hago? No me puedo inventar otra cosa. Yo soy un hombre que soy íntegro y recto en mis cosas para conmigo. Yo soy estricto, muy estricto conmigo. Eso lo aprendí hace muchos años. Pero con los demás no soy igual de estricto.
porque yo sé que cada quien va en un nivel diferente de crecimiento y que cada uno va caminando con Dios como puede, ¿verdad? Pero algo que me parece muy malo es que, por ejemplo, yo, que fui un hombre, que me interesé tanto por la santidad de Dios porque, no sé, Dios me dio ese amor por Él, Dios me dio un interés profundo por la santidad de Dios porque yo fui muy pecador, no sé si me entiendan. Es como me decía el hermano, el pastor, ¿cómo se llama? Betancourt, el pastor Eduardo Betancourt. Cada media hora ponía a algún muchacho a barrer el lugar. Y, a ver, venga, usted, pues, ¿qué está haciendo? No, pastor, que estoy por ahí sin hacer nada. Venga, agarre la escobita, barran aquí. El hombre no puede ver un mugre. Y si que me decía, hermano, es que yo fui muy indigente. Y yo desde que me convertí en el que fui asco a la porquería, asco a lo feo. Entonces yo no soporto nada de eso, yo fui muy indigente, muy sucio. Entonces yo a toda hora, cuando alguno de los muchachos que se están rehabilitando por el lodo mal parqueado, le digo, venga acá, venga aquí, trapeo, venga aquí, haga oficio. No, a mí el mugre no me gusta, porque cada hombre de Dios tiene que ser genuino y sincero en lo que es. Yo como fui tan pecador, tan sucio, pero en el sentido moral, tan corrupto, tan malvado, y cuando yo llegué a Cristo me apasioné por su santidad. O sea, fue como Él, pero al contrario. Yo quería lo moral, lo perfecto de Dios, lo de Dios profundo. Entonces yo le dije a Dios, enséñame la santidad tú, porque es que los hombres dicen una cosa, y ustedes ya saben, los más viejos aquí saben que siempre hay debates, que si la santidad es externa o que es interna, parece tonto. Yo le voy a preguntar a ¿usted qué es? Mira, ¿usted es cuerpo, es alma o es espíritu? ¿O es cuerpo, alma y espíritu? ¿O usted está partido? Entonces, Dios no nos va a pedir a nosotros santidad interna o externa, o ustedes qué dicen. Dios nos pide santidad ¿cuál? Total. Sí, eso es muy claro. El primer deber cristiano que está en Romanos 12, ¿cuál es? Os ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestros corazones, vuestra alma, vuestro cuerpo. Lo primero que hay que alejar del pecado es el cuerpo. ¿Por qué? Hombre, porque es el cuerpo con el que se peca, y es la principal fuerza y lo que más nos ata. Entonces yo en esa locura que me dio por conocer al Dios Santo, yo le dije, Dios, unos dicen una cosa en la santidad y otros otra, pero el único santo en el universo eres tú. Y si tú dices que seamos santos porque tú eres santo, ¿cómo eres tú de santo? Usted no me lo va a creer, pero eso fue lo que me llevó al cielo a mí. Porque yo me puse a darle lora a Dios que me mostrara cómo era Él de santo, y que yo quería saber cómo era Él de santo y me lo mostró. ¿Cómo? Llevándome a Él. Pues impactante, hermanos, impactante, lo entendí. Entendí cuando fui al cielo que Israel es heredera de bienes celestiales. Ellos son herederos de muchas cosas del cielo, muchísimas. Uno, y dos, entendí que estos hermanos así tan exagerados en sus pautas, así como Gigi y todos ellos así, que eran así tan... ellos tenían la razón. Ahí lo entendí, dije, tienen la razón, tienen toda la razón, es la realidad celestial me refiero. Entonces, verdaderamente, Cristo nos saca del dilema en el que andaba la gente, porque los fariseos eran felices demostrando su santidad, pero su interior no era santo, era gente malvada, ¿sí? ¿Cómo entender? Corrupta. Oigan, y ustedes no sé si me crean, pero hasta el día de hoy pasa exactamente igual, ¿sabían esto? Los ortodoxos en Israel, me contaba Adolfo que vive allá en Israel, son famosos por ser gente terriblemente estricta en todos los mandamientos de la ley externos, y son tan exagerados que ellos, para no sentir lujuria ni por la esposa, entonces cogen a la esposa, escúcheme bien lo que le hacen, y le dicen que se rape, o sea, que ella se ponga lo más fea que se pueda, para que así ellos no sientan lujuria. Entonces me decía Adolfo, pero es increíble, Antonio, porque todo Israel
no hay mujeres que despierten más lujuria que las esposas de los ortodoxos, porque entonces se rapan, pero para salir a la calle les da pena salir calvas, entonces se compran pelucas y se ponen vestidos largos pero ceñidos. Y cuando una mujer de esas pasa a su lado, uno queda espantado de lo que emana. Pura lujuria. Porque la lujuria no está afuera, la lujuria está aquí, en el corazón lujurioso. Entonces, si yo mato lo de adentro, lo de afuera se muere. ¿Sí me hice entender? De escrito dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos cogían, si habían 10 tazas de comino, ustedes saben cuál es el comino, ¿no? Ustedes saben. Y ellos cogían y decían: no, una taza de comino es para el sacerdote, y se llama la taza de comino. Eran muy estrictos, minuciosos en sus diezmos. Y mira lo que dice: y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia. Ser gente justa, buena, santa dentro. ¿Dejáis qué? La justicia, ¿y qué más? La misericordia y la fe. O sea, habían dejado lo que está dentro porque preocuparse por lo externo, por la minucia y por la letra chiquita, habían dejado los mandamientos gigantes. ¿Qué sigue diciendo? Guías ciegos, que corréis ¿qué? El mosquito, y tragáis ¿qué? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de ¿qué? Fuera del vaso. ¿Sí están leyendo o no están leyendo? ¿Qué limpiaban ellos? Lo de fuera. Entonces date cuenta, esta mujer que estaba bajo un espíritu de lujuria, ¿por qué se preocupaba ella? Por aparentar que era muy recatada, que ella no quería nada con nadie ni que nadie le mirara nada. Parecía real, parecía sincero, pero ¿cuál era la realidad de ese vaso? ¿Cómo estaba por dentro? Sucio. Entonces mira lo que dice el Señor: pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. ¿Saben qué aprendí yo acerca de la santidad de Dios? ¿Y cómo fue que entendí cuán santo es Dios y de dónde fluye la santidad de Dios? Dios es un Dios de amor, de misericordia. Quien ama con amor de Dios será santo. ¿Se entendió? Entonces date cuenta, ellos permitían dentro de sí tenían un robo y ¿qué? Injusticia. Pero esto para ellos no era relevante. Lo relevante era que ellos diezmaban el comino, que ayunaban 2 veces por semana, pero eran malvados. ¿Qué dice? Fariseo, ¿cómo? Ciego. ¿Limpia qué? Primero ¿qué? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces date cuenta, en el pacto de la gracia, cuando Jesús viene a la tierra, les hace entender al pueblo de Israel que se habían fijado tanto en las leyes, comidas, bebidas, lavamientos, cosas de esas minucias, y que para ellos se habían hecho muy importantes, y habían olvidado lo más importante de la ley, que era ¿qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo, y amar al Señor con todo el corazón, más allá de lo visible. Dios conoce lo invisible, pero dice Cristo: limpia primero lo de adentro y después lo de afuera se limpia, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, cuando el Espíritu Santo me tocó a mí, yo tenía un espíritu al final de mis días de malvado, un espíritu que yo lo notaba en mi vida, que operaba en mí de una manera, o sea, yo era consciente de lo espiritual, aunque yo estaba de mundano. Y yo había notado que cuando ya yo estaba en mis últimos tiempos así de malvado, había un espíritu de seducción sobre mí. Yo lo notaba y lo aprovechaba.
aprovechaba. Porque yo, fiesta a la que entraba, yo nunca pasaba desapercibido. Yo notaba que este mover espiritual a mi alrededor tocaba a las mujeres a mi alrededor. Y yo aprovechaba ese mover espiritual para ir a ellas. Cuando yo me convertí, yo renuncié a eso. Renuncié al espíritu de seducción. Pero fue tan fuerte el impulso dentro de mí, de lo que yo tenía en mi vida, dentro de mi corazón, cuando yo renuncié a eso y limpié mi interior y lo saqué de mi vida, eso no se quedó adentro. Porque mis camisas pegadas no quedaron igual, y mis pantalones ceñidos quedaron igual. El Espíritu Santo que ahora moraba en mí me puso incomodidad. Yo la sentí de inmediato, rechazo. Y no hallaba cómo acomodarme el jean, me sentía mal. Desde entonces yo siempre uso mis jeans así. Yo soy talla 32 o 33 en jean, pero yo siempre uso talla 34 en mis jeans. Me gusta dejármelos holgados y mis camisas por fuera. Desde que yo me convertí y el Espíritu de Dios entró en mí, se cambió primero el interior, pero el exterior necesariamente cambió. Es imposible no cambiar por fuera cuando yo he sido afectado por dentro. ¿Sí me van a entender? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ahora, estamos leyendo que la fe es un acto ¿cómo? Interior. Estamos aprendiendo que el arrepentimiento es un acto ¿cómo? Interior, no exterior. ¿Y qué es lo que necesito yo para salvarme? Creerle a Dios en el anuncio sobre su Hijo, que Él ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio por el perdón de los pecados de todos los hombres. Si yo lo creo y me arrepiento, ¿eso dónde pasa? Dentro, ¿verdad? Ahora, después de que eso sucede adentro, ¿eso se manifiesta o se queda en oculto? ¿Qué decía el profeta Juan? ¿Qué le predicaba él a los fariseos y a toda la gente que venía a él? ¿Hagan qué? Frutos. ¿Qué es un fruto? Un fruto es la manifestación del palo, la tierra y el agua, ¿verdad? El fruto me dice qué árbol es, qué tierra es y en qué agua está, si está cerca de agua o no. ¿Es así o no es así? Entonces el fruto es la manifestación externa de lo que el árbol tiene por dentro. ¿Sí ven o no ven? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la fe, es lo que dice Santiago, se perfecciona con las obras. Entonces, Abraham le creyó a Dios y ese creerle le fue contado por justicia. De la misma manera nosotros somos salvos. Cuando Dios dice que su Hijo pagó su precio por mí, que su Hijo resucitó y está vivo ahora. Si yo creo eso, si yo creo que Él está vivo, si yo creo que Él pagó por mí, si yo me arrepiento de corazón, ese hecho interno genera salvación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. Es el hecho interno. Ahora, esa fe interna, solo Dios la conoce ahí. ¿Solo quién? Solo Dios la conoce. Entonces, por ejemplo, en la iglesia metodista, cuando me das bien, la iglesia huertellana, ellos tenían 3 verdades básicas en su iglesia para todas las personas. Ellos tenían, primera verdad, cualquier persona puede ser salva. Esa era la primera verdad que manejaba John Wesley. ¿En dónde está eso? En Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios a qué. Entonces él decía, cualquier persona, ¿quién? Cualquiera puede ser ¿qué? Salvo. Luego decía, si usted fuera salvo, segunda verdad, usted lo sabría. ¿Qué texto bíblico es ese? Que el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A mi propio espíritu de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, si yo creo a Dios, si yo me arrepiento de mis pecados y tomo la decisión dentro de mí de entregarme a Jesucristo, de seguirlo a Él con amor, inmediatamente yo tomo esa decisión, Dios la conoce, y si es real, el Espíritu Santo
me habla mi corazón de que yo he sido hecho hijo de Dios, de que en ese momento he recibido el perdón de mis pecados. La tercera cosa